El Manchester City ha perdido a Rodri por una lesión de ligamento cruzado y a continuación analizamos cómo será la vida para el conjunto Citizen sin su mejor centrocampista. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Editorial Puskas? Los saludo con mucho gusto en esta nueva sección que ya estarán viendo recurrentemente aquí en nuestro canal de YouTube, en donde hablaremos de temas pues muy variados. Hoy, puntualmente, vamos a hablar de Rodri Hernández y su lesión de ligamento cruzado. Y saludo a quien me acompañará siempre en esta sección, el ingeniero Iñaki María en Segovia, España. Iñaki, creo que de hecho ya empecé fuerte y tiré un poco una pedrada porque dije su mejor centrocampista, pero está De Bruyne, está Foden, bueno, hay muchos, ¿no? En el Manchester City, pero para mí es el más imprescindible, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas, Óscar, amigos de Editorial Puskas. ¿Cuánto tiempo sin vernos las caras? No tanto, sin escucharnos la voz. Hombre, está claro, Oscariño, que si nosotros estuviéramos a las órdenes de Guardiola no nos pondría ni de sparring en los entrenamientos, pero hombre, yo creo que por la última temporada sí que podemos decir que al menos Rodri era el imprescindible. No sé si el mejor centrocampista, porque luego por polivalencia Bernardo Silva sabemos que ha jugado hasta de lateral izquierdo, siendo la pieza yo creo más polivalente de Pep desde hace años, pero el más insustituible, sobre todo desde que incluso sale Calvin Phillips después de su fichaje fallido, entre comillas, pues yo creo que ahí sí que si a Pep le dicen qué jugador no quieres que se rompa el cruzado, hubiera dicho precisamente el que por desgracia se lo ha roto. Y es que Iñaki, pues Rodri es el jugador, yo te diría más insustituible del Manchester City, porque si se te cae De Bruyne, bueno, tienes ahí a Foden, tienes a Gundogan, mismo caso si se lesiona alguno de los otros, pero es que si se te cae Rodri, y esa es la pregunta que vamos a tener en este video, sin Rodri, ¿qué va a hacer el Manchester City? Hemos visto en estos últimos partidos, bueno, contra el Newcastle, por ejemplo, ahora recientemente, jugó Mateo Kovacic y también a Kanji cerca de él. Pero estás de acuerdo que Kovacic todavía está muy lejos de lo que es Rodri, ¿no? Porque Rodri es prácticamente un todocampista, abarca las tres alturas. Efectivamente, al final el Manchester City es un equipo más o menos flexible, parte del 4-3-3, 4-2-3-1 por momentos, pero en función del rival, bueno, pues sabemos que hay veces que sale con tres centrales, se queda bajo un lateral y el otro normalmente se mete por dentro como un segundo centrocampista. Hay veces que los dos se quedan abiertos, aunque esto no es lo más lógico, digamos un poco como sucedía antaño con laterales más convencionales, y a partir de ahí la estructura variaba, claro, teniendo a Rodri como único centrocampista para él posicionarse por detrás de la primera línea de presión rival, es decir, del delantero y el media punta o de la doble punta rival, pues ahí Rodri era un jugador más capacitado para recibir, para perfilarse, para girar y ponerse de cara o para tocar de primeras. Esta jugada que ahora debatimos tanto, el error de Ter Stegen y Eric García, de si es demasiado arriesgado darle el balón de primeras al mediocentro para que este toque y a partir de ahí pueda romper la presión poniendo un central de cara. Bueno, todo esto el City ya lo tenía muy fluido porque Rodri era capaz muchos partidos de ser el único ancla, el único mediocentro puro, y Guardiola se permitía el lujo de tener 4, 5, 6, incluso a veces 7 jugadores por delante de la línea de la pelota en salida de balón, y no hacía falta ese otro lateral. Ahora yo creo que a nivel de estructura van a tener que cambiar bastantes cosas. No sé si me lo compras porque no hay un jugador en la plantilla que pueda hacer la misma labor de Rodri y ni mucho menos que esté tan potenciado ahí. No, de acuerdo. E incluso en esa temporada en la que gana la Champions, lo complementaba muy bien con John Stones, que se incorporaba al centro del Exacto. campo y era una dupla sensacional, ¿no? Pero ahora, bueno, primero para repasar cómo ha sido la cronología de la lesión de Rodri, recordemos, campeón de Europa con España, que de hecho en esa final no juega la segunda parte, la juega Martín Sí. Zubimendi y luego regresa en esta temporada precisamente hasta la fecha FIFA con España en el duelo contra Exacto. Suiza, que gana España 1-4 y luego vuelve en Premier contra el Brentford, juega Champions contra el Inter y se rompe contra el Arsenal en ese duelo en el Etihad. Y sobre todo Iñaki, yo reflexionaba un poco sobre los perfiles que se pueden acercar a Rodri. Dentro de la plantilla del City, creo que no hay, podemos estar de acuerdo. No, Y no, claro. si el City tuviera que fichar, uf,
a ver, sería un fichaje invernal de entrada. Sería un... Exacto. O sea, hasta invierno lo único que podría firmar sería un jugador libre y entendemos Sí, que no va a claro. tirar tal pedrada, ¿no? No, como lo hizo el Barça con Szczesny, por ejemplo. Zubimendi, precisamente, yo creo que es el que más se Ujú. acerca a Rodri. Pero, ¿tú qué harías si fueras Guardiola? ¿Ficharías? ¿Buscarías, digamos, cubrir esa baja con el sistema? ¿Cómo lo pensarías tú? A ver, yo creo que la primera pista ya la tenemos de la temporada pasada, de incluso estando Rodri, pero sobre todo cuando no estaba Rodri, lo que sucedía muchas veces es que el Manchester City en ninguno de los casos utilizaba un solo centrocampista, lo que estábamos hablando, Sí. como único pivote en la base de la jugada, sino que bien metía un lateral, sobre todo Rico Lewis ha hecho bastante esa labor, pero bueno, a lo largo del ciclo de Guardiola lo hemos visto muchísimo con Cancelo antes de su salida, lo hemos visto por momentos incluso con Walker, con Akanji cuando ha sido lateral. Hay muchos jugadores que están acostumbrados a realizar esa función, pero la clave para mí sobre todo ha sido, o la innovación ha sido la temporada pasada, en vez de meter un lateral, directamente meter un central, para que el Ujú. lateral no tuviera que ir desde tan lejos hasta adentro, tanto recorrido, lo que hacía era un central, subía una línea y entonces se quedaba otro central en su sitio como hombre más retrasado, normalmente Rubén Díaz, que es el jerarca de esa línea, y el otro, bien Akanji, bien John Stones, es el que se posicionaba junto a Rodri. Yo creo que lo más lógico es que veamos eso, y entre los dos nombres, aunque el primero en actuar ahí contra el Newcastle haya sido Manuel Akanji, yo creo que lo lógico es que John Stones, por su manera de, ya digo, perfilarse, de proteger la pelota, creo que ahí tiene más sensibilidad en los primeros controles, es más coordinado en esos gestos, me parece un encaje más natural. La otra opción, para mí, sería directamente meter como mediocentro a John Stones, mediocentro puro, y jugar con él como sustituto de Rodri, que yo creo que es por plantilla lo más viable, porque Gundogan creo que también puede jugar ahí, pero Gundogan Guardiola lo necesita o parece que su gran idea es hacer que juegue entre líneas junto a Kevin De Bruyne. Y la otra opción, y con esto acabo, creo que es la de probar a meter a Mateo Kovacic, que para mí es lo que va a acabar sucediendo, pero no como medio centro, sino como un jugador de más vuelo, de ida y vuelta, para romper líneas, aprovechar sobre todo esa capacidad de conducir hacia adelante y que sea el propio central, John Stones o Manuel Akanji, el que haga esa función híbrida entre defender como central y atacar como segundo mediocentro. Yo justo veo un poco más esa última que dices, y si lo dibujamos y le queremos poner números, sería como un 3-2-4-1, ¿no, Iñaki? Con tres centrales, los dos Sí. sería Kovacic, más Akanji o John Stones, que para mí cualquiera de los dos puede cumplir muy bien con ese rol. Incluso en Suiza, Akanji juega como líbero, pero muchas veces también pues tiene esa capacidad para distribuir muy bien, para hacer muchas cosas mediante el pase, y yo creo que eso le Claro. favorece mucho al suizo, pero como antecedente esa 22-23 de John Stones, también es algo que a Guardiola le da para pensar mucho. Yo veo eso del 3-2-4-1 y sobre todo lo de Gundogan cerca de la base yo tampoco lo veo porque también comparto, creo que Pep lo quiere cerca del área sobre todo, porque es un futbolista que te puede dar goles, tiene último pase. Yo me quedo con esa última opción, pero Iñaki, lo de fichar, entonces lo podemos descartar prácticamente, ¿no? Dudo mucho que el City vaya a hacer una inversión de esa magnitud, sabiendo que 6 meses después se recupera Rodri. Claro, yo creo que puede fichar un especialista, digamos un mediocentro más o menos contrastado en esa posición, que esté acostumbrado a jugar como pivote, pero creo que una gran inversión, el nombre que soltabas de Martín Zubimendi, por favor, no le desmantelemos entre todos los de la Premier, el equipo a Imanol Alguacil, pero aparte de eso, yo creo que el nombre de Zubimendi, si no ha sido capaz de convencerle el Liverpool este verano para ser el recambio generacional y sobre todo el teórico titular llegando en esa hipotética llegada a Anfield, yo creo que ahora no le tentará demasiado tampoco el hecho de llegar al Manchester City para ser, eso sí, titular 6 meses, porque sabemos que Rodri, confirmado por Pep, no va a jugar en lo que resta de temporada, no va a cortar plazos, no se le va a forzar, pero Zubimendi, una vez que ya regrese Rodri, si todo va bien, toquemos madera, pues ahí pasaría a ser un jugador algo más prescindible y ahora mismo
es, si no el gran ídolo, junto a Mikel Oyarzabal, el gran referente en Anoeta, así que yo creo que ese nombre que sería el más jugoso en el mercado, entre comillas, es complicado, así que bueno, yo espero algún nombre en invierno, pero creo que no un titular. No, y es que además pensando en así jugadores que puedan acercarse, entre comillas, a lo que es Rodri, se me ocurre Vitinha, por ejemplo, Hmm. se me ocurre el propio Pero Declan Rice. sacarlo del PSG me parece tarea Sí, complicada. no, no, imposible. Lo de Vitinha y Declan Rice los menciono solo por perfiles semejantes, Hmm. pero no porque sean opciones reales, ¿no? Por el Manchester City. Y Igual a por Vitinha hay ejemplo, que convencerle diciendo sí. que la Premier está muy bien, pero que incluso igual juega hasta la Championship. Sí, exacto, porque está el tema de legal, ¿no? Con el Manchester City, que está Exacto. todavía inconcluso. Habrá que ver eso también, porque qué tal que cuando vuelve Rodri, el Manchester City se perfila para jugar en segunda división. No lo sabemos todavía, pero es una posibilidad. Entonces, Iñaki, nos quedamos con que la solución, si le tuviéramos que presentar eso a Pep Guardiola, es precisamente juntar a Kovacic con Akanji o John Stones, ¿no? Claro, yo al final creo que Akanji te puede servir en partidos en los cuales el rival te espere muy atrás. Ahí me parece un gran director de orquesta viendo todo el campo de cara con Suiza. Es el segundo mediocentro, digamos, si Granit Xhaka es el director de orquesta, incluso el Toni Kroos, por poner un símil, que Ah, lateraliza, que viene a la base, que casi todas las posesiones se intenta que pasen por él, cuando le tapan, lo que se hace es aprovechar esa línea de pase de Akanji como central, sea el largo con balones un poquito más bombeados o filtrando por dentro, que ahí creo que es un jugador magnífico. Pues ese juego de cara contra equipos que te defiendan en campo propio creo que puede ser muy útil, incluso, ya digo, como segundo medio centro. Ahora bien, si es contra equipos que te presionen, yo ahí veo más a John Stones como esa figura de meterse entre la primera y la segunda línea de presión. Otro nombre que yo creo que podemos ir metiendo en la ecuación es el de Mateus Nunes, que en su momento, mm, Óscar, Pep se deshizo en elogios hacia él sí, cuando jugaron contra el Sporting Club de Portugal, unos octavos, recuerdo, de sí, Champions. sí. A mí me parece un jugador también con condiciones interesantes, más de verticalidad, un poco más perfil Mateo Kovacic, para entendernos, pero en la primera temporada lo hemos visto sin demasiados minutos y ahora yo creo que por un tema de cantidad tiene que ganar protagonismo, pero este sí, ni mucho menos, me parece otro jugador para ser el mediocentro posicional. Me parece más un interior que incluso yo priorizaría poner a Ilkay Gundogan, aunque no sea su mejor función como hombre de la base de la jugada, y que Mateus Nunes tenga vuelo. Sí, claro, lo de Mateus Nunes, que incluso ante esa competencia en el centro del campo, Pep lo ha puesto en banda. Recuerdo algunos partidos que jugó Hmm. muy escorado Mateus Nunes. Yo lo veo más complicado, honestamente, por ejemplo, en un hipotético duelo, ¿no? Contra el Madrid en el Bernabéu, por decir. Si tuviéramos que armar el 11 del City, Iñaki, a ver, vamos construyéndolo. Venga. Ederson, Bueno, eh, en portería yo creo que puede haber algo de debate, pero en teoría Ederson. bueno, Ederson. Los tres centrales, Bardiol, Rubén Sí. Díaz. Y el tercero, ¿quién te...? Bueno, Kyle Walker, ¿no? Tienen que ser. El tercero, Kyle Walker, del lateral derecho. Y luego habría que meter uno de los dos centrales, aunque sea ese central híbrido del que hablamos, entre Akanji y John Stones, yo creo. Sí, elige uno, Iñaki. Yo diría John Stones, para hacer Yo esa también. función híbrida. Yo también. Entonces, Stones, Kovacic. Luego, ¿te gusta el Sabiño Doku en bandas? Claro, aquí estamos abriendo otro melón interesante. A ver, Sí. los imprescindibles tienen que ser Haaland seguro, Sí. Kevin De Bruyne seguro, Bernardo sí, aunque ya veremos dónde Mm, lo colocamos. Y luego, teóricamente, habría que meter a Mateo Kovacic, aunque no sea sí. hombre por Rodri, y tirar dos extremos. Ahí yo creo que Gundogan al final se va a volver insustituible, aunque no lo haya sido, es decir, acaba de Ujú. llegar, no le vamos a poner todos los minutos, todos los partidos, pero yo creo que acabará siendo titular, así que lo lógico para mí es que Mateo Kovacic, Gundogan y Kevin De Bruyne sean los tres teóricos centrocampistas y Sí. Bernardo lo tengamos que utilizar en banda, pero la otra alternativa, Oscar, es meter ese Doku, Sabiño, los dos extremos puros, quizá Sí. algo descontrolados, pero por otra parte, si los laterales los tienes atrás porque uno de los centrales tiene que avanzar, tener extremos autosuficientes en el uno contra uno me parece interesante y, por tanto, quizá a medida que avance la temporada veamos a Bernardo un poquito más en la base, que es algo que ha sucedido otras muchas veces, incluso recuerdo algún partido puntual
con Rodri como socio, pero siendo Bernardo el segundo mediocentro bastante posicional y mirando el largo y siendo ese jugador de cambios de orientación, etcétera. También habría que hablar de Jack Grealish, por ejemplo, que es una opción para ese extremo izquierdo, Sí, que Grealish ahora mismo me parece que está bien, ha incluso empezado en bien, la sí. selección, sí, en la selección inglesa ha tenido protagonismo con Lee Carsley, entonces hay muchas opciones, pero ese sería nuestro 11 más titular, ¿no? Con el Manchester Sí, City. Y ya nada más, también Iñaki, como bonus en el video para la gente que nos ve, ¿qué baja pesa más? ¿Rodri en el City u Odegaard en el Arsenal? para mí, Rodri en el City de forma indiscutible, además por un tema de tiempos. Al final, Martin Odegaard o Martin Edgard, que recuerdo que Edgar. en un programa siempre recomendable, Play Football, de Bruno Alemán, Sí, sí, sí. llamó a un noruego, no recuerdo muy bien quién era aquel tipo, y dijo que se pronunciaba así. Nadie ya le pronuncia así porque sería demasiado tedioso, pero bueno, el caso que el centrocampista de vocación un poquito ofensivo, que le queremos llamar así, del Arsenal, es difícilmente sustituible en el Arsenal, pero entre que va a volver antes y que creo que el Arsenal en esa zona de tres cuartos tiene pues sobre todo a Leandro Trossard para ser un jugador comodín también Ujú. para muchas posiciones, funciones. Tiene a Kai Havertz, que aunque yo creo que lo necesitan más arriba como 9 o falso 9, también te puede jugar como media punta o Sí. centrocampista de tercera altura. Pues hombre, yo creo que a la larga va a pesar más esta temporada lo de Rodri. Yo te relanzo, te reformulo la pregunta, porque Venga, a venga. mí, fíjate, me parece que hay un jugador que se ha lesionado de larga duración que es más difícil de sustituir, y es Marc-André Ter Stegen, por un tema de que el Barça, entre limitaciones económicas por un lado y Sí. por otro, que el fair play financiero de España tiene ahogados a todos los equipos, incluido el azulgrana, pues ahí, salvo que lo de Chesney salga bien, que es una opción remota porque ya había colgado las botas, en ese mercado más limitado, al final sustituir a un portero es hombre por hombre, y aquí tenemos la ventaja de que Pep puede ir jugando con las piezas que tiene. Yo sigo quedándome con que el City va a sufrir, entre comillas, más sin Rodri que los otros dos casos que planteas, pero lo de Ter Stegen, también para darle una pildorita a la gente, es que yo creo que sobre todo por el juego de pies es muy difícil encontrar a un arquero con esa capacidad, aunque en este arranque de temporada es cierto, estuvo un poco más errático de lo común en ese aspecto Ter Stegen, el caso que mencionabas, ¿no? De Mónaco, que ya Sí, ocurrió, pero es que Iñaki Peña es un arquero que desde mi punto de vista no está preparado para ese reto. Tuvo una buena sesión en el Galatasaray y estuvo bastante bien, sí, pero a ver, para estar en el arco del Barcelona, no me parece que tenga la suficiente jerarquía, aunque yo le daría la confianza porque hay casos también de éxito en ese sentido, como Lunin la temporada anterior, total, sí, que sí, se cayó Courtois y ahí Lunin respondió muy bien. Y Szczesny yo creo que se retiró en un nivel alto, Iñaki, eso sí. sí, Incluso su sí, Copa sí, del Mundo me parece muy buena, le detuvo un penalti a Messi incluso, pero sí. yo los ordenaría, si te parece. Venga, Rodri en el City, Ter Stegen en el Barça y Odegaard en el Arsenal. yo diría Odegaard también el tercero, vamos en este caso de abajo arriba, el Ok, segundo Rodri y el tercero Ter Stegen, pero que no se me enfade la gente y me coloque ok. el titular de Ter Stegen es mejor que Rodri. No, no, yo lo que digo es que Ter Stegen es más difícil de sustituir que Rodri, por ese tema de que al final acaba siendo hombre por hombre, portero por portero, y bueno, pues es una incógnita quién será incluso ese segundo portero. Te voy avisando que te voy a hacer un clip, Iñaki, diciendo que Ter Stegen Viral. es más difícil de sustituir que Rodri, pero hay que generar interacciones, eso también, por supuesto. Entonces, pues ahí está, amigos de Editorial Puskás, el análisis de la baja de Rodri Hernández y qué hará el Manchester City para reemplazar o llenar ese vacío precisamente. Iñaki, tus redes sociales, por favor. Arroba María Vial, siempre tenemos la cuestión en Twitter, la cuestión de si es con B o con V, ya vamos avisando de que aquí el español del canal dirá que con V, así lo llamamos por este lado de la tierra, pero allí en México decís B, decís el Sí, PSV Eindhoven, así que bueno, sí. tendremos esa disyuntiva de aquí para adelante. Claro, arroba María Vial con dos As y con V, me acuerdo Con dos as mucho en de esa. medio y con V o B en función de en qué parte Sí, del sí, mundo estéis. exactamente. Pues a mí me encuentran como arroba Oscar Mendoza 02 en Twitter. Ahí nos leemos y también muy al pendientes de las redes de Editorial Puskas, que aquí abajito las pueden ver. Suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video. Chao.